Perfecto. Bien, ahí estamos entonces. Bueno, para presentarme un poco, mi nombre es Florencia Nieto, es un gusto tenerlos acá en esta reunión. Soy profesora de arte, también soy artista y curadora, y yo siempre me presento como investigadora de imágenes. De hecho, gran parte de mis búsquedas están justamente asociadas a mis propias motivaciones, ¿no? Hice la carrera de Historia del Arte, y una de las cosas que más me llamó la atención de este camino fue ir buscando de alguna forma un recorrido propio, ¿no? De eso trata un poco este encuentro, de contarles mis búsquedas y ver juntos también qué a ustedes les motiva de todo esto. Es un curso donde vamos a estar viendo historia del arte a partir de lo que es el románico en adelante, todo lo que es la parte de Grecia, Roma. Hoy vamos a ver toda una suerte de estructura de introducción de todo esto, pero no es la parte que se ve en este curso al menos. Son 4 meses y arranca específicamente en lo que es el románico, y cuando hablo de esto está muy cercano a lo que es la figura de la cultura cristiana, ¿no? Todo lo que va a tener que ver con el cristianismo. Así que agradecer principalmente al Museo Sívori, seguramente Paula debe estar por conectarse en cualquier momento, que es la persona que me convocó a esta reunión. Y lo que hago es invitarlos a todos, si quieren ahora sí, apagar los micrófonos para iniciar el recorrido. Los voy a silenciar para que ustedes también puedan escuchar luego esta grabación lo mejor posible, ¿sí? Bien, voy a... Listo. Muy bien. Vamos a compartir pantalla entonces, y sepan preguntarme, detenerme, si tienen dudas, todo lo que ustedes necesiten, cuenten conmigo, ¿sí? Es una presentación, pero es una presentación parlante. Vamos a ir viendo juntos un poco de qué se trata esta historia, ¿no? Esta primer clase, este primer encuentro es introductorio. Vamos a mirar un poco un ensayo sobre las imágenes específicamente. ¿Y qué nos convoca un día martes a las 7 de la tarde, con este día de lluvia y con ganas de meterse en la cama, de pensar las imágenes, ¿no? Que es justamente aquello que nos llama la atención cuando vemos las obras de arte. Está pensado también para que reflexionemos un poco acerca de lo miedo que a veces uno tiene de hablar de las imágenes, ¿sí? Cuando uno ve obras de arte normalmente sabe o pretende saber algo, y muchas veces se nos está como vedado. Hay un lugar donde nos está siempre faltando información. Ni hablar en el arte contemporáneo, donde todo es como más complejo. Pero lo cierto es que cuando uno ve una imagen, está de alguna forma ante el tiempo, ¿sí? ¿Por qué digo ante el tiempo? Porque cuando uno ve una obra de arte, está frente al tiempo en que la imagen se produjo y a la vez está frente al tiempo propio. ¿Por qué digo esto? Porque si la imagen está todavía presente y nos convoca a verla, es porque hay algo en esa imagen que trasciende de alguna forma su tiempo. Hay un artista que es muy interesante, que es escritor, que es Didi Huberman, que plantea que el arte siempre es contemporáneo a uno. ¿Qué significa esto? Que siempre la imagen, de alguna forma, me sigue preguntando algo a mí en el presente, ¿no? Porque si no, uno podría decir, ¿por qué razón la Mona Lisa, que la verdad que no es una obra bonita, o no es una obra que tal vez tenga tanto que ver con nosotros en lo contemporáneo, no sigue de alguna forma llamando la atención? Sigue de alguna forma pidiendo que las volvamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a desandar juntos esta pregunta, ¿no? ¿Qué son las imágenes y por qué son tan importantes para la historia del hombre? Porque lo acompañaron desde el principio, ¿no? Entonces, vamos a pensar, el primer planteo es este, ¿no? ¿Qué es el arte en sí mismo? El arte es un compendio de imágenes y propuestas plásticas, escultóricas, de manifestaciones que hizo el hombre durante tiempos inmemoriales. Luego se compone justamente el concepto artístico, ¿no? Que nace específicamente en la Grecia antigua. Los griegos son los primeros en hablar de arte, un arte muy diferente al que nosotros entendemos como arte hoy. José Jiménez, que es dentro del sistema contemporáneo de arte, es un escritor, plantea lo siguiente. Dice, el arte es un descubrimiento cultural. Arte es todo lo que los hombres llaman arte. Hoy podríamos decir hombres / mujeres llaman arte, ¿no? Y por hoy hasta esta concepción está un poco
ya lejana. Y una persona dedicada a lo curatorial me decía, bueno, es un poco falsa la reflexión esta. Hoy por hoy podríamos decir que arte es todo lo que las instituciones artísticas dicen que es arte, porque si no, hay ciertas imágenes que quedarían en el tiempo, ¿no? Como olvidadas. Hay algo que es un sistema artístico que constantemente está actualizando lo que llamamos arte. Y hay una frase de Berni que a mí me encanta que dice lo siguiente: el arte es una respuesta a la vida. Ser artista es emprender una manera riesgosa de vivir. Es adoptar una de las mayores formas de libertad. Es no hacer concesiones. Bueno, acá hay una reflexión muy interesante por parte de alguien que dedicó su vida a lo artístico, ¿no? Seguramente conocen a Antonio Berni, es un artista argentino que dio su vida justamente en cuanto a la producción de imágenes. Su corazón, por supuesto, estaba muy cercano a lo social y plantea esto, ¿no? Dice, es una de las mayores formas de libertad. La palabra libertad se asocia fuertemente al concepto artístico. Siempre cuando se habla de arte está muy cercana la reflexión justamente de que el hombre libera su pensamiento mediante lo artístico y está asociado a una forma de expresión, ¿no? La palabra expresión y artístico siempre van a estar de la mano, muy cercanas. Los griegos, en cambio, dicen, el término arte procede del latín, en realidad viene también del griego, que es tecné, que tiene que ver con la técnica. Para los griegos, hacer arte era justamente un método principalmente técnico, unido a la inspiración. Hay una relación entre lo inspiracional, la musa inspiradora y principalmente la técnica. Para que tengamos una idea, para los griegos también las matemáticas eran arte, ¿sí? Era parte de del tecné, de lo que es la técnica. Tiene que ver con las disciplinas del saber hacer. Muy bien, entonces, pensando y reflexionando esto, nos llegamos a la propuesta de pensamiento de qué es exactamente una imagen, ¿no? ¿Qué es para ustedes una imagen? Algunas se han puesto no sé si se han puesto a reflexionar sobre esto, pero para pensar la historia del arte hablamos de imágenes, ¿sí? Una imagen es más que un producto de la percepción, dice Belting. Se manifiesta como el resultado de una simbolización personal o colectiva. Para ustedes, ¿no? Pensémoslo juntos. ¿Qué sería una imagen? ¿Qué reflexión podemos llegar? A ver si alguno se atreve a pensar, ¿no? Y hay una frase que habla de la imagen, imaginación y mago, ¿no? Esta idea justamente reflexiva de imaginar. Hay algo ahí en la palabra imagen que está muy cercana a la idea de la imaginación. La palabra deviene justamente de este símbolo que ven acá. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se atreve a plantear algo? Más o menos. Bien, cuando quieran abran los micrófonos y pueden hablar, ¿no? Eso, yo a veces no los veo en la cámara, pero levanten la mano o directamente prendan el micrófono y hablen. La palabra imagen va a referirse en relación a este símbolo que están viendo en pantalla. Este símbolo en realidad es un símbolon. No sé si lo habían visto alguna vez en su vida o si tenían esta imagen guardada con referencia justamente a las culturas antiguas. Lo que vemos acá es un símbolon y es un objeto que se utilizaba en la antigüedad que se partía. Les cuento cómo era. Una persona podía ir a la casa de un griego o a la casa de un romano o a la casa de un asirio y pasar la noche como huésped, ¿no? En esa casa. Al día siguiente se agarraba este símbolón y se partía. Y cada persona, huésped y hospedado, se quedaba con una parte. Entonces, con el tiempo, cualquiera de los dos y cualquier persona de su familia que tuviese la otra parte de este símbolon podía volver a la casa del huésped o del hospedado a tener asilo. Es justamente algo que recuerda a un viejo conocido. Dice lo siguiente: símbolon o tablilla del recuerdo, algo con lo cual se reconoce a un antiguo conocido. ¿Por qué la palabra símbolo es tan importante para el arte y para las imágenes? Porque las primeras imágenes que surgen justamente en relación a lo simbólico. Hay un lugar donde las palabras no alcanzan y el hombre necesita plasmar mediante imágenes simbólicas
circunstancias que tienen que ver con su pensamiento, con su cosmología y con su forma de sentir, porque el símbolo trasciende la palabra y se expande, ¿sí? Entonces, este relicario, esta cuestión de tablilla del recuerdo, es clave para pensar justamente el proyecto de la historia del arte y de lo que son las imágenes. Es algo que me recuerda a un antiguo conocido. Ahora vamos a ver un despliegue de los símbolos más importantes de la historia del arte en la antigüedad y cómo hoy todavía los seguimos usando, ¿sí? Acá hay otra tablilla del recuerdo donde ustedes ven inscripciones, acá directamente está hecha en madera. Acá hay algunos fundamentos, ¿no? Dice, Gastón Bachelard dice, el símbolo es importante por el componente resonador que tiene. El símbolo, a diferencia de un signo, tiene un componente resonador que trasciende el objeto. Por ejemplo, cuando yo veo una paloma blanca, la primera reflexión que se me aparece está justamente vinculada a la idea de la paz o de la cuestión de la libertad, ¿no? Ahora, de alguna forma la paloma trasciende todo esto y tiene también que ver con el Espíritu Santo, en el caso de las catedrales o todo lo que es la pintura religiosa, ¿no? Hay una relación entre la idea de espíritu, un espíritu bondadoso, y la idea de la blancura y la idea de las alas. ¿Por qué? Porque justamente el pájaro está asociado al cielo. Hay un componente resonador que tiene que ver con lo divino, ¿no? Que tiene que ver con lo que se levanta en vuelo hacia el aire. Lo vamos a ir viendo todo esto. El símbolo también es un instrumento de la creación y también el instrumento del retorno. ¿Por qué del retorno? Porque uno encuentra el camino a casa con el símbolo. Hay un lugar donde nosotros pensamos y tenemos un pensamiento simbólico. Es más, cuando una persona se casa o se compromete con otra persona, comparte un símbolo, que es en el caso nuestro el anillo, por ejemplo, que lo que hace es relegar, unir a esas dos personas que por momentos van a estar desvinculadas, ¿no? El anillo es justamente la presencia de un pacto silencioso entre esas dos personas que se comparte, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos leer símbolos y la historia del arte y de las imágenes está cargada de todo esto. Uno de los símbolos más antiguos de la historia del arte está dado justamente en las cavernas. ¿Qué símbolos ustedes pueden reconocer o se atreverían a reconocer dentro de esta imagen que vemos acá? Qué pregunta, ¿no? Bienvenida Paula, ahí del Ciber, y vi que ya te pudiste conectar, buenísimo. Bueno, por lo pronto les chusmeo un poco. Uno de los primeros símbolos que vamos a ver reflejados en esta imagen tienen que ver primero con el cuerpo humano. Hay dos seres dentro de un espacio y en torno a ellos hay una suerte de caverna, pero que también la podemos relacionar, no sé si llegan a verla, con la idea de la serpiente, ¿sí? Hay como una suerte de estructura que recubre el espacio acá, que está como serpentada, ¿no? Hay una estructura también de la serpiente. El ser humano utiliza los símbolos para presentarse frente al cosmos. Hay un lugar donde las imágenes producidas por el hombre están en relación a cómo él entiende el mundo, ¿sí? Hay una relación directa entre las imágenes proyectadas y una forma de pensamiento. En este caso aparece lo individual, la idea de lo colectivo y la idea también del resguardo dentro de esta suerte de especie de cueva de serpiente, ¿no? Sumado a eso, vamos a ver que están, en este caso, en una suerte de acto ritual, hay una suerte de espada, hay una asociación también con la idea del otro, ¿no? Lo propio y la otredad, que está por fuera del recubrimiento de todo esto. Las imágenes más antiguas que nosotros conocemos del ser humano, que tienen que ver con nuestra propia historia, está dada justamente en las cavernas. Las cavernas son esos lugares que cuando uno da historia en la primaria o nos dieron historia en la primaria, lo asociamos al oscuro, ¿no? A esos lugares que están dentro de zonas oscuras que tienen que ver con la idea del fuego, con la idea del rito. Hay una asociación directa entre el arte de la prehistoria y el arte de las sombras. Bueno, no es tan así.
Lo cierto, les cuento que la mayoría de las producciones artísticas de la prehistoria no están dadas dentro de la caverna, sino en la parte externa de la caverna. Por ejemplo, como estamos viendo acá, en este tipo de estructuras que son en la parte de la montaña, en la piel de las montañas, que se consideran montañas sagradas, ¿no? Hay una relación acá muy interesante de pensar lo simbólico por fuera de estos espacios vinculados a lo interno. Entonces empezamos a percibir con este gran cambio que la mayoría de las proyecciones artísticas tienen que ver con un lenguaje de comunicación con la otredad. Hay un lugar acá de querer comunicarse con el otro. Miren qué belleza esta imagen, y miren ustedes también, observen el concepto, qué interesante que es en la reducción, ¿no? Es tranquilamente una obra contemporánea, es bastante abstracta en el formato que tiene la estructura. Vean ustedes con qué delicadeza consiguen hacer esta cabra, ¿no? Con su cornamenta, en una estructura que se parece también a lo que vamos a llamar una suerte de cruz. Hay una cosa acá que podría ser tranquilamente hecha por Pablo Picasso, ¿no? Entonces vamos a empezar a comprender también que las primeras producciones también son producciones simbólicas, y en este caso también están asociadas a la reducción abstracta de las imágenes. Miren qué interesante, están hechas acá en la parte de afuera, ¿no? Lo que ven acá es un puente romano, esto es en la zona de Castilla y León, en Piedra Verde, es justamente un lugar hoy por hoy de la UNESCO, está protegido, y dentro de algunas cavernas y en las partes exteriores se encontró esto, que para mí es clave, para comprender también la asociación del arte como una suerte de comunicación. Los motivos que ven acá se llaman motivos de herrerías, y son motivos muy peculiares porque son distintivos como una suerte de emblema de una sociedad que habitó la caverna. Ustedes recuerden que en la prehistoria el ser humano era nómade, vivía en comunidades y se iba trasladando justamente en pos de lo que era la recolección, lo que tiene que ver con la caza, principalmente con lo que es la parte de supervivencia. Hoy si llegamos vamos a ver un poco justamente de todo esto, ¿no? Y los motivos de herrería son símbolos que oficiaban como una suerte de estandartes de cada una de las tribus. Entonces, es un símbolo que unía una suerte de identidad dentro de lo que era la comunidad. Miren ustedes desde cuándo, yo siempre lo asocio esto a una suerte de bandera. Hay algo ahí de la idea del símbolo que genera una suerte de estructura de la idea de patria, ¿no? Esta idea también de algo que nos agrupa como un colectivo. Acá vamos a ver los motivos de herrerías y en muchos casos se ven justamente estos emblemas que dan lugar al reconocimiento de estas estructuras, que me parece que es realmente apasionante porque nos da una circunstancia identitaria. Acá, por ejemplo, vamos a ver hoy por hoy, en lo contemporáneo, otras formas de reconocimiento tribales o de tribus, y en este caso son los grafitis. El graffiti también está hecho sobre la pared, tiene un orden de lo público y no de lo privado, y es una suerte de reconocimiento tribal o de una tribu urbana, como se le suele llamar, ¿no? En el caso, pongo el ejemplo para mí más relevante y más interesante también, que es el Pixasao. Es perdonen si lo estoy leyendo mal porque no sé portugués, es un arte visual que surge justamente en los años 60 en San Pablo, justamente en un momento donde estaba la dictadura militar. Entonces se genera un lenguaje que solamente podía ser leído por aquellos que interpretaran lo simbólico, ¿no? Se genera justamente este lenguaje tan interesante que, miren, la calidad que tiene también, es una suerte de estructura de lenguaje muy propio, y estaba proyectado sobre los muros de la ciudad como una suerte de vandalismo, y tenía que ver justamente con esta suerte de poblaciones degradadas o marginales que ponían de relevo una forma de decir, han encontrado una voz propia en esta suerte de grafitis, que también los unía bajo un pensamiento, ¿no? Que me parece que es interesante y relevante. Hoy por hoy, esto también está considerado un hecho artístico. El hecho artístico coincide justamente en la idea de unidad, de conseguir bajo una estética muy personalista una forma de pensamiento.
Bueno, el graffiti va a tener una derivación, por supuesto, en lo que es la pintura mural, que hay cosas fantásticas y muy interesantes que hoy no vamos a mirar, por supuesto, pero las quiero poner bajo esta esfera que me parecen fantásticas. Hay cosas de Jean-Michel Basquiat, Ivansky, hoy por hoy, que son unos artistas contemporáneos, que toma la idea de muro y justamente lo pone en relevancia. Lo cierto es que desde Bansky hasta el Palacio de Knossos en Creta, nosotros tenemos un relevamiento del pensamiento humano a partir del arte. ¿Qué elementos ustedes pueden observar acá que asocian a elementos simbólicos, ¿no? ¿O por qué razón aparecen estas imágenes en el Palacio de Knossos en Creta, en plena Grecia? Les cuento que la cultura cretense es la cultura justamente antecedente a la griega, ¿no? Bueno, si alguna se atreve, abre el micrófono. Bienvenido sea. Por lo pronto, pensamos en Grecia, pensamos en el Egeo, y hay una relación directa con lo natural del espacio, ¿no? Acá nosotros vemos delfines, vamos a ver peces, y vamos a ver un símbolo que es muy recurrente en la cultura, que va a tener que ver con este símbolo. Este símbolo es una suerte de estructura espiralada que está asociada a la idea del eterno retorno o la idea de un tiempo que constantemente está en movimiento. Lo vamos a ver desplegado más adelante, que se asocia en el caso de la cultura egea a lo que es el tema de las aguas, ¿no? Hay una suerte acá de estructura en relación al mar, a este ir y venir del tiempo también. Recuerden ustedes, no en vano, que en Knossos está la cultura también minoica, va a tener que ver con el Minotauro, y aparece una suerte de espiral que podemos asociar tranquilamente a la idea de lo que es el laberinto, ¿no? Otras culturas que han dado lugar al pensamiento mediante las imágenes y que la conocemos gracias a sus producciones artísticas son los egipcios. Los egipcios es una cultura milenaria, son 3.000 años donde su producción fue bastante continua. ¿Qué significa que sea continua? Que no han tenido grandes cambios, excepto específicamente en uno de las dinastías faraónicas, se mantuvo bastante constante, y su pensamiento de cómo pensaba el mundo, cómo pensaba su cosmos, está plasmado justamente en las imágenes. Lo que vemos acá son dádivas que son llevadas justamente, son parte de un friso que está en la parte interna de la pirámide, tienen que ver con dádivas al faraón, el faraón que ha muerto y se lleva estas dádivas en el más allá de la muerte, ¿no? Y acá llegamos a un punto que me parece crucial. El arte, cuando nace, no sé si han podido pensarlo en algún momento, está desarrollando una forma de pensamiento que va a tener que ver con tres conceptos y con tres preguntas claves para la historia del hombre. El quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Son tres preguntas que mejor no hacérnoslas hoy, porque si no va a ser muy difícil la clase. Pero el quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos son preguntas que constantemente están en toda la historia del arte y van a ser contestadas de diferentes formas, pero muchas veces con los mismos símbolos o con símbolos que están muy pegaditos uno al lado del otro. Hay un filósofo que dice que el arte es una línea recta con un péndulo que pasa, ¿no? Y ese péndulo pasa siempre por las mismas preguntas que les acabo de comentar, pero siempre pasa un poquito corrido, nunca pasa exactamente por el mismo lugar. Pero lo cierto es que las imágenes vienen a completarnos a nosotros un mundo que proyectamos y que tiene que ver con dudas que son profundamente existenciales. Acá vamos a ver algo que tiene que ver con lo contemporáneo. Estamos todavía en los años 50, ¿no? Tiene que ver justamente con el arte pop, y nosotros sabemos leer, en este caso, en la obra de Richard Hamilton, que es un artista pop norteamericano, se llama ¿Qué es lo que hace las casas de hoy tan diferentes y tan atractivas? Y en esta pieza, que es fantástica,
él está hablando de lo que son justamente los años 60 en los Estados Unidos. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, hay una producción fantástica de diferentes circunstancias también económicas, ¿no? Hay un fortalecimiento y hay una búsqueda también de ideales de belleza que van a tener que ver, por ejemplo, con estos cuerpos o estas mujeres, y también hay elementos de objetos que vamos a reconocer también en relación a lo que va a ser el arte de la posguerra y de lo que es también la fabricación de electrodomésticos. Les cuento, para el que no sabe, que gran parte de las empresas que se dedicaban a la guerra, luego lo que hacen es generar electrodomésticos para las mujeres de las casas, porque ha quedado mucho acero y ha quedado una tecnología eficiente para estos quehaceres domésticos, ¿no? Esta suerte de ingreso a lo que los supersónicos llamaban el futuro. Esta idea donde las máquinas actuaban en pos justamente de mejorar la vida de los hombres. Hay elementos simbólicos que tienen una carga muy fuerte en cuanto a la relación del poder. Entre ellas, para mí la más importante, es el techo. El techo de la habitación es una luna que tiene que ver con el poderío, no solamente sobre la Tierra, sino con este poderío que representa la toma del universo total, que es la llegada del hombre a la luna por los estadounidenses. Luego aparece el tema del cine, atrás de ellos, y hay algunos elementos de consumo interesantes. El cuerpo también es un elemento de consumo para los estadounidenses. El arte pop va a dar cuenta de todo esto. Lo veremos cuando veamos a Andy Warhol, que es uno de los artistas que presenta estas Marilyn pintadas de diferentes formas, pero hay una idea acá del consumo visual, no solamente de los objetos que uno puede adquirir, sino también de esos cuerpos que puede comprar. Hay una representatividad también muy interesante en el cuerpo del hombre, en la representación clásica. Tiene algo bien griego el elemento que estamos viendo. Hay una idea acá de belleza griega, ¿no? El que quiera comentar, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, hay varios elementos que dan cuenta de esa simbolización. En cuanto a los símbolos, en cuanto a estas preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, llegamos a otro tipo de caverna, que es esta. No sé si pueden reconocer a qué cultura pertenece, pero está realmente impregnada de ciertos rasgos que podemos reconocer nosotros desde Occidente. ¿Qué elementos les llama la atención a ustedes en esta obra? ¿Alguno se atreve a decir, por ejemplo, de qué época es esto? ¿O a qué cultura pertenece, no? También. Perdón que lo voy. Bien, les voy contando. Esta obra que vemos acá, esta manifestación que está presente acá, pertenece a la cultura cristiana, lo leemos desde lo simbólico. Eso estoy segura que la mayoría lo pudo destacar. Por otro lado, hay una relación del espacio, ¿no? En este espacio que he llamado catacumba. Yo les decía que es otro tipo de caverna. Hay otro tipo de lugar acá, que es la catacumba. Los cristianos, a diferencia de los romanos, a partir de la muerte de Cristo y el resurgimiento a la vida de ese cuerpo de Jesús, de Nazaret, dejan de quemar a sus muertos, de quemar los cuerpos. Entonces lo que hacen en este caso es, dice Anesia Cometi, no puede ver las imágenes. Si estás en el celu, toca algo a ver si podemos resolverlo. Si no, tal vez Paula, tal vez me puede dar una mano con esto si estás por ahí. Lo que hacen los cristianos, ¿los demás ven las imágenes? Perfecto, bien, pobre. De todos modos, les cuento que la clase queda grabada por las dudas. En el caso de este trabajo, lo que se ve es una suerte de representación interna que va a tener que ver con la cultura funeraria, ¿sí? Los cristianos dejan de cremar a los cuerpos, sino lo que hacen justamente es enterrarlos, y producen los enterramientos en lo que se llaman catacumbas. Es uno de los más grandes
Ahí, perdonen que... Bien. Ah, ya sé lo que está pasando. Denme un minuto. Porque yo les pido que hablen el micrófono y creo que hay algo que hice mal. A ver. Denme un minuto, perdónenme, porque los tengo inhabilitados para que puedan hablar, entonces no hay manera de que puedan ustedes poder participar. Bien. Ahora sí. Ahora seguramente pueden reactivar sus micrófonos. Perdónenme, no había manera de compartir nada. Bien, volviendo al tema entonces, ahora sí, estaban todos callados y yo preguntando como una loca. Bien, perfecto. Bien, entonces, lo que hacían ellos era generar enterramientos. Ahora, el enterramiento era acompañado por imágenes. Y es interesante porque les cuento que no sé si alguno ha podido acceder a las catacumbas, pero a veces son como 8 hileras descendentes y en muchos casos las imágenes se producían en el momento del enterramiento y luego no se bajaba, porque no eran lugares, y acá hay una diferencia con lo que muchas veces se cree, no eran lugares donde se pudiese estar, eran lugares de paso, se enterraba el cuerpo y luego se salía de la catacumba, y no eran lugares de oración, no es que se hacían misas adentro de estos espacios. Sin embargo, estos espacios están trabajados con imágenes, porque las imágenes van a tener un componente ritual protector también. Entonces, vamos a ver la imagen de este Cristo, que tiene el alfa y el omega, que tiene que ver con la idea de que Dios es el principio y el final, y imágenes en relación a lo romano, por supuesto, es el paleocristiano esto, es el momento en donde todavía el cristianismo no ha llegado a ser aprobado, digamos, por lo que es el imperio romano, que luego lo vamos a ver en el bizantino, y está todavía oculto, ¿no? Con grandes diferencias económicas principalmente con lo que es el imperio. Miren ustedes en este caso la diferencia. ¿Qué diferencias y qué cosa encontramos en común, ¿no?, entre ambos? Las dos imágenes son cristianas, sí. Hay un Cristo, bueno, el Cristo es más parecido a un Apolo del anterior que al hombre barbudo que conocemos, digamos. Muy bien, sí, me gusta la idea del Apolo. Muy bien marcado también, porque pensemos que el cristianismo nace dentro de Roma, Roma bebe aguas de lo que es griego, entonces hay una relación muy cercana de este personaje del paleocristiano que pareciera, de hecho está como con la vista, con toda la vestimenta de un romano y una relación con lo griego también. Hay una relación con lo griego también en la relación con la naturaleza, ¿no? Me parece a mí. Es muy interesante esa mirada. ¿Qué otras cosas podemos encontrar de diferencias y encuentros? ¿Alguien sabe, por ejemplo? Sí, hay alguien levantó la mano, adelante. El círculo. Hola, El ¿me círculo, muy escuchás? bien. Sí, te Bien. escucho. El círculo que es el infinito, no tiene ni principio ni fin, o sea. Excelente, excelente. Aparece la idea de lo circular. Aparece nuevamente la idea de alfa y omega en relación al círculo, ¿no? En este caso. En ambas figuras aparece el círculo, muy marcadamente en rojo, con una distancia también, y en este caso, en lo que también vamos a llamar aureola, que va a tener el Cristo, ¿no? Pero es un círculo. Ahora lo vamos a identificar con otra imagen también. La figura que vemos a la mano izquierda es la figura que llamamos el buen pastor, y es una figura simbólica. ¿Por qué digo esto? Porque también a la imagen de Cristo se la relaciona con el pescador de almas o el buen pastor, ¿no? Esta idea también de que acarrea las almas de quienes están descarriados, o esta idea también del pescador de almas, ¿no? Hay una relación entre las aguas y el buen pastor
que vemos justamente en esta imagen, que como bien planteaba el compañero, tiene mucho que ver también con lo greco-romano. En el arte bizantino hay un gran cambio. El arte bizantino es el momento exactamente en que Roma se vuelve cristiana. Y vamos a ver otro tipo de Cristo, un Cristo que va a estar asociado a la figura del rey, ¿sí? Hola, entonces, sí. Estoy en un curso, sí. No. Ahí va. Aparece justamente este Cristo Rey. El círculo, como nombraba también nuestra compañera, está en relación a la idea del infinito y también a otro símbolo. Bueno, les muestro acá la idea del Pantocrátor, es la figura justamente del Dios que juzga. Hay un lugar donde la imagen, como toda imagen, tiene una relación con lo simbólico y con el poder en este caso. En el caso del bizantino, ustedes recuerden que el emperador se asocia a la figura de la deidad. Esto sucedía en culturas antiguas. Por ejemplo, cuando uno se pone a investigar a los asirios, o vemos también culturas, bueno, los egipcios por supuesto, con el faraón, había una relación de rey-sacerdote. La religión estaba muy ligada específicamente al poder. En el caso del romano, cuando el imperio bizantino se convierte justamente al cristianismo, Dios ya no está parado con las cabras y el trigo y los peces, sino que se sienta en el trono. Hay una relación acá directa de la idea también del ego, ¿no? Hay algo acá de las leyes. Es más, ustedes observen la cara que tiene, que cambia, es mucho más severa, y tiene en su mano lo que van a ser la lectura de las tablas, o va a tener que ver justamente con lo escrito, porque para los romanos hay una relación muy importante en cuanto al tema también de los textos escritos que van a tener que ver con las leyes. Entonces está sentado a la derecha de Dios Padre, dentro de lo que se llama una suerte de giralda, que es como una suerte de almendra en este caso, levantando su mano en un mudra sagrado, que también es un símbolo, lo vamos a ver luego, con las santas escrituras en su mano. Nosotros vemos esto, y quien ve esto entiende que es un Dios que es el Padre juez, ¿no? Es un Dios que juzga. El símbolo sagrado del círculo, que hemos visto acá, y que está presente también en las anteriores, tiene que ver justamente con este símbolo. Es uno de los símbolos, si se quiere, más antiguos, el círculo, porque está en consonancia al sol. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué razón es tan importante? ¿Por qué razón lo solar o lo circular ha sido tan importante para el hombre, no? Tal vez la pregunta es muy sencilla. No somos seres de la noche. Nosotros no tenemos la posibilidad de la vida, dice René. Muy bien. Hay una relación con lo vital con respecto al tema del sol. La luz, dice María Noel. Justamente estamos encaminándonos hacia ahí. Hay un lugar donde nosotros somos seres de luz. Bueno, parece una religión esto. Digo, bueno, se dice que el sol es vida. Sí, tal cual, Carmen. Bueno, me refiero que no somos seres nocturnos. O sea, no, nosotros, claro, cuando llegaba la noche, les cuento, nuestros antepasados se metían arriba de los árboles para sobrevivir, porque las alimañas, y de hecho se ataban a los árboles para dormir en muchos casos, hasta que consiguen justamente algunos espacios donde poder habitar sin miedo a las sombras, ¿no? Porque justamente en la noche nosotros no tenemos la capacidad de visión, entonces estábamos ligados también a las alimañas que podían devorarnos. Bueno, desde la antigüedad el sol siempre va a hacer referencia de lo divino, así como la oscuridad va a tener que ver con lo oculto, con lo misterioso, y también con la idea de la muerte y con el caos. Ahora vamos a ir recorriéndolo. Entonces, en el caso que estamos observando, este es el dios Horus específicamente, y también tiene en torno a la imagen, tiene que ver con lo circular, como dice René, lo circular de la vida, esta idea del infinito, de la vida y la muerte, y en torno a él hay una serpiente. La serpiente vuelve a aparecer como un símbolo clave. ¿Por qué? Se sabe que los egipcios tenían diferentes dioses. A diferencia de los griegos, los dioses de los egipcios son antropomorfos. Hay una relación entre la naturaleza
y lo que es los cuerpos humanos, ¿no? En este caso Horus tiene cabeza de halcón, y no es en vano que sea un halcón el que porte la cabeza del dios más importante. Como dijimos de la paloma, hay una relación con el aire, ¿no? Nosotros si nos ponemos a pensar en culturas de arte e imágenes que tengan que ver con lo andino, en el caso de Bolivia o de Perú, o por qué no del norte argentino nuestro, hay una cosmovisión tripartita. Está el cóndor en el cielo, le hace halcón en el caso de los egipcios. En el territorio aparece la idea del jaguar o el puma, y en la parte de las profundidades aparece la serpiente, ¿sí? Son tripartitas, y entre todo eso, en el medio está el hombre, ¿no? Está el condimento del humano. La serpiente es importante, principalmente porque es conocedora de las profundidades de la tierra, que es donde está el mundo de los muertos. Quien condena a la serpiente va a hacer luego una mala lectura o una lectura muy específica de lo que es el cristianismo. Recuerden ustedes que la serpiente también aparece en el Génesis, en el sentido de que la serpiente es quien le da a Eva la manzana, y no es una manzana cualquiera, sino que es la manzana de lo que se llama la manzana del conocimiento, ¿no? Entonces también aparece ahí una cuestión simbólica. Volviendo a las lecturas de las imágenes, aparece el símbolo del sol saliente, en este caso es el sol naciente, entre medio de esta suerte de estructura, ¿no? Este sol que nace, que ha sido devorado por el inframundo. Hay algo muy hermoso por parte de los egipcios. Yo les hago toda esta introducción porque esto no lo vamos a ver nosotros, donde los egipcios creían que el sol era devorado durante la tarde, cuando caía, por las entrañas de lo que era el inframundo, ¿no? Entonces tenía que dar una batalla contra las oscuridades. Y al otro día, cuando el sol volvía a nacer, se hacían rituales de bienvenida al sol. Había un gran festejo todos los días, porque se sabía que tal vez el sol caía un día y luego no podía levantarse, ¿no? Miren qué interesante esta idea también de un tiempo constantemente presente por parte de los egipcios. Hay un lugar acá del rito sagrado de todos los días. El sol acá... Me hace acordar el ritual de Páez Vilaró, que tuve oportunidad de verlo, cuando el sol cae a la tarde. Es hermoso. Sí. Bueno, en todas las películas, el atardecer es un momento trágico por excelencia. Es un momento donde, ¿y por qué es tan trágico? ¿O por qué nos despierta tanta nostalgia? No sé si han visto alguna vez un atardecer, pero hay un momento muy cercano, simbólico, a la metafísica propia de cada uno de nosotros. Es un lugar de tragedia el momento en que el sol cae. Es un momento donde se levantan las oscuridades y donde empezamos a perder el pie, ¿no? Hay un lugar acá donde podemos perder el camino de retorno. Qué lindo lo que nombraste de Páez Vilaró. Bueno, en el caso de Viracocha, que pertenece justamente a lo que tiene que ver con los aztecas y a todo lo que es la cultura andina, aparece también como el sol, ¿no? También es Inti, que es una divinidad justamente relacionada al tema de lo solar. Se hacían sacrificios de vírgenes para el sol Inti, y en este caso, si ustedes ven, el Inti tiene cara de jaguar. De hecho, hay algo en lo dentado que está asociado a la idea del jaguar, una relación entre el cielo y lo que es la parte de la tierra. Imágenes interesantes como esta, también del calendario azteca, que en el centro está lo solar, y por supuesto los aztecas tienen también la serpiente emplumada. Hay una relación directa entre la serpiente y el ave, ¿no? No sé si la conocen, después se las voy a pasar para que la tengan. Con respecto a eso, sobre Viracocha quería comentar Adelante. algo. Sí. Es una divinidad preincaica, de hecho, que se encuentra en la Puerta del Sol, en la ciudad de Tiwanaco, en las ruinas de la ciudad de Tiwanaco, y se le decía el dios de las dos varas, que justamente tiene él en sus manos dos varas con formas de serpiente, con cabeza de cóndores. Hermoso. Bueno, ahí de vuelta a lo simbólico, ¿no? Entonces, a partir de esto que vos planteás, empezamos a ver que nosotros tenemos la capacidad de lectura de lo simbólico
y es interesante cómo se van replicando en cada una de las culturas. De a poquito nos vamos a ir acercando más hacia nuestro tiempo contemporáneo, ¿no? Pero hay una relación muy cercana de quiénes somos a estos símbolos. Esta pieza que ven acá... Te pregunto. Sí, adelante. Porque, bueno, ahora que estamos más con el tema de la dualidad y como vos lo nombraste al principio, que todo esto antiguo nos nombra a la humanidad entera como hombre, y ahora va cambiando, y se dice hombre y mujer, también todas estas representaciones del sol son muy masculinas. Yo pregunto, si también en la antigüedad hay representaciones de la luna, porque es todo dualidad, o sea, somos seres, sí, diurnos, pero también nocturnos. Depende de lo que andemos, ¿no? Depende de lo que andemos, me gusta. Pero, depende de lo que andemos, yo también ando de noche. Pero no, el tema es la dualidad. El sol es masculino, la luna es femenina, y también como humanidad estamos en un momento tan especial, transitando las oscuridades y toda la vuelta, ¿no? De lo femenino, de la luna, de las oscuridades. Justo sobre eso, lo María femenino, Laura... Perdón, lo femenino siempre ha estado, porque está la Pachamama. Claro, y ahí viene un tema, ¿no? Esto que dice María Laura y que vos planteás con la Pacha, les voy a poner en unos minutos va a venir un ejemplo y voy a contestar a partir de ese ejemplo esto, para que empecemos a observarlo. Les cuento como dice María Laura, y también plantea acá la idea de la tierra con la Pachamama, que lo vamos a ver con un ejemplo ya llegando al final. Hay una relación siempre de un principio masculino y femenino. Así que en ese sentido, es más, les cuento que los egipcios tienen una gran tradición también de mujeres que acceden al poder, que hay faraonas de hecho, y hay una relación muy importante de la vinculación de lo femenino como factor también político dentro de lo que es, el sistema, ¿no? Y cada uno de los dioses tiene su dualidad entre femenina y masculina, dependiendo la vinculación con el entorno, ¿no? Entonces, no estaba tan dividido como nosotros lo vemos hoy, sino que era un poco más unido todo eso. Por eso a veces es difícil las lecturas simbólicas. Vamos a ver algunos ejemplos en unos minutos. Me guardo las preguntas esa de María Laura para hablar un poco de esto. En el caso de un artista contemporáneo, que es Olafur Eliasson, que es un artista magnífico, después les dejo si quieren un video específicamente, él proyecta algo muy sencillo, entre comillas, muy complejo a nivel técnico, que es un sol enorme, que lo hace en el Tate Museum, y era muy interesante porque la gente se tiraba a disfrutar de la luz, ¿no? Y me parece muy interesante esta imagen de cómo convoca esta instalación a la posibilidad de generar la cuestión del espectador, ¿no? De que uno se brinda justamente en torno al tema de lo solar. Ahí la gente, bueno, los chicos jugaban, había una relación muy vinculante en el tema justamente muy primario también. Él es un artista que trabaja mucho lo simbólico y las acciones primarias, y acá lo estamos viendo, que me parece que es muy interesante. En la cultura micénica también lo solar era fundante, y gran parte de los tesoros que se han encontrado en lo que son los enterramientos iban también acompañados por estas estructuras que tenían que ver con discos solares y la idea de la luz, ¿no? Y vuelve a aparecer la cuestión aquí de la danza, ¿no? Del movimiento, en este caso, de rotación, en relación a lo cíclico. Bueno, todo esto pertenece a la cultura micénica. Soledad Sevilla es una artista que trabaja también en esta instalación algo que tiene que ver con la luz, como también planteaban algunas, Noel también creo que lo planteaba, ¿no? Este tema de la luz y las oscuridades. Ella hace un recorrido de la luz que ingresa a este espacio. Porque nosotros somos siempre seres que trabajamos y comprendemos nuestra cosmovisión desde esta dualidad de luz y sombras. Le Parc hace un trabajo exquisito sobre esto, está en el Centro Cultural Kirchner, que es esta suerte de esfera que no en vano utiliza él el tono también
azulino, que tiene que ver también con las luces estelares. Es el antiguo conflicto, como les contaba, entre la luz y las sombras, ¿no? Entre la luz y las tinieblas. Y es un conflicto, si yo les diría, fundante, ¿no? Hay un lugar acá de fundacional, si se quiere, en nuestra concepción de la vida. Magritte lo hace carne en esta pieza que pertenece al surrealismo, lo estaremos viendo más adelante, con la vanguardia surrealista y el concepto de vanguardia, pero lo planteo porque es muy interesante e inquietante cómo hace este cruce entre el cielo iluminado de día y esta nocturnidad, ¿no? Donde aparece este foco amarillento. Y este cruce misterioso y enigmático, tan propio de él, entre las luces y las sombras. Y acá venía la respuesta a María Laura también, y contarles que a diferencia de lo que nosotros entendemos como la Pachamama en la cultura primitiva, en la cultura indoamericana, que tiene que ver con la madre tierra, en el caso de los egipcios, la tierra era el hombre. Y el cielo, lo estelar, estaba representado por la idea de la mujer. De acá nace justamente el mito del nacimiento de Egipto. Les cuento que se cuenta dentro de la mitología egipcia que la tierra se amaba tanto con el cielo, con la madre cielo, que no dejaban lugar para respirar, estaban todo el tiempo copulando y besándose, hasta que uno de los dioses separa el cielo de la tierra. No sé a qué les suena esto. Separa el cielo de la tierra, separa la luz de la sombra, y el cielo llora para poder acercarse por la tristeza que tiene, y de la tierra nacen los hijos de Egipto. De ahí nace justamente la mitología. Esta separación del cielo y la tierra, o de las tinieblas y la oscuridad y la luz, está justamente, como dice Eliana, en el Génesis. Entonces, por eso quiero plantear que hay elementos fundantes que se ven en las imágenes de la historia del arte que son muy recurrentes. La separación del Génesis, uno de los primeros accionares que se ve en la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel, representante también del Renacimiento, es la separación de la luz de las sombras. Es también, de alguna forma, la separación entre lo que es el orden y lo que va a ser el caos. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Esta pieza es anterior, pertenece a Gilgamesh, y aparece también, en este caso, Gilgamesh, que es dentro de la mitología también es anterior, por supuesto, al cristianismo, donde aparece él con una bestia, y lo que hace justamente es domar a la bestia. En este caso, el rey doma el caos natural en este símbolo. ¿Cuántas veces ustedes habrán visto en la historia del arte un personaje humano domando a la bestia, domando justamente a esta idea de naturaleza exorbitante, ¿no? ¿Qué otro símbolo se puede leer acá? A ver si alguien también se atreve. ¿Qué otro símbolo, ¿no? Pensando en esta idea de que los símbolos siempre son como más abiertos de lo que pensamos. Bien. ¿Tiene una cola él? Él tiene una suerte de cola porque está transmutado, en este caso, muy bien, animal. Él también tiene una parte animal. Exactamente. La corona, la pirámide. Bien, hay algo acá también de lo piramidal. Esto que está acá arriba de la cabeza de él es un sigurat, que tiene que ver con un espacio de lo sagrado. Y llegando más a lo que les planteaba, cuando el hombre domina a la bestia, es una forma también de dominación de lo que se llaman las pasiones. El hombre domina con una suerte de orden racional el caos natural. Es la dominación de las bestias. Que hoy por hoy, bueno, llegamos al caos, ¿no? En lo que es lo contemporáneo, con la dominación de la animalidad, en lo que son los mataderos, bueno, no quiero hablar de todo eso, pero hoy por hoy
nosotros entendemos una suerte de recorrido. Sí, adelante, ¿alguien quiere hablar? Sí, esa imagen a mí me remonta a la simbología del tarot, digamos que también es antiquísimo. Sí, de hecho, tengo la carta acá, si quieren la muestro, es muy similar y se refiere en realidad a más al dominio interno, o sea, de cómo el hombre es capaz de controlar su propio caos, digamos, y entonces ahí es donde puede tener el poder real. Es esta carta. Me encanta, Andrea. Bueno, es eso, es lo que plantea Andrea. No solamente, bueno, muy bien, me encanta la carta esa. Bueno, es el dominio de las propias pasiones. Los griegos van a decir que el hombre, para poder generar una suerte de camino personal, va a tener que dominar las pasiones, ¿no? En este caso lo vamos a ver en este símbolo, ¿sí? Que es un símbolo muy antiguo y que va a tener que ver con dos principios de la historia del arte que son claves y están datados en estos dos personajes, que son Dionisio y Apolo, ¿sí? Nosotros no entramos a ver específicamente los griegos, pero cuando veamos Renacimiento no nos va a quedar otra que ver justamente a los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos es el basamento de la cultura renacentista. ¿Sí? Cuando uno ve a Leonardo da Vinci, cuando ve a Miguel Ángel y cuando ve a Rafael, vamos a retornar, perdónenme, al Renacimiento, al griego, ¿sí? Los griegos tenían por entendido que había dos grandes dioses fundamentales, aparte de Zeus. Hay dos dioses para los cuales se van a armar templos, se van a armar fiestas, y uno va a ser Apolo, que es este personaje que vemos acá, y otro es Dionisio, que luego va a ser vinculado a lo que es la cultura romana, al dios Marte, ¿sí? Y al dios Baco, que seguramente lo conocen todos ustedes, que es el dios del vino, está relacionado a la juerga, a la fiesta, al cuerpo, al sexo, ¿sí? A la carne, a las pasiones. El dios Apolo es el dios justamente para el cual están desarrollados varios de los templos de la ciudad de Delfos, de lo que es la Acrópolis de Delfos, y va a tener que ver con el orden, ¿sí? Ahora, Apolo también es el dios de la guerra, pero es el dios de la guerra justa, es el dios también de la armonía, tiene que ver con la proporción correcta, ¿no? Con el bien universal. En cambio, Dionisio es justamente todo lo contrario, tiene que ver con las pasiones y la irracionalidad. Esta pieza me encanta porque es una pintura neoclásica donde Apolo justamente tomó de más y está asistiéndolo su hermano, entre comillas, Dionisio, en este momento, que es muy interesante porque arma una escena muy rica entre estas dualidades. Miren ustedes esto, ¿no? Esto lo vamos a ver desarrollado cuando veamos Renacimiento, pero hagamos una suerte de práctica visual. Ambos personajes que vemos aquí son la figura del David. Una es renacentista y la otra es de la cultura barroca, que es justamente la que continúa a la renacentista. ¿Qué elementos podemos notar diferentes, ¿no? En ambos personajes? ¿O cómo podríamos definir? Rigidez y movimiento. Rigidez y movimiento, perfecto. Rigidez y movimiento. Bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa más hay? La expresión también en su rostro. La en el caso de... No sé si es Damiana la que habla, pero no te voy a la buena curva. Con lo que había dicho, no sé quién, primero del movimiento y que también con la rigidez, el momento en que cada autor plasma en la obra, ¿no? El momento de que Miguel Ángel elige para David como de más reflexión, el momento previo a que le va a tirar la piedra, y en la obra de Bernini es como más la acción, digamos, listo, ya está, pum, le va a tirar la... Me encanta, sí, son dos momentos piedra, muy distintos, ¿no? Alguien nombró, me gusta estos tiempos, ¿no? La paz y la violencia, dice Beatriz, y alguien habló ahí de la ley de la buena forma, que me parece interesantísima también, muy de lo que es el diseño, ¿no? De cómo está planteado el trabajo. Bien, felicitaciones a todos, por lo pronto, muy bien.
El Renacimiento es el momento del regreso a la racionalidad. Es más, Miguel Ángel, no sé si sabían, era neoplatonista, había leído textos que tenían que ver con Platón y con el pensamiento filosófico griego. Los griegos entendían que el camino del ser humano era un camino relacionado a la aletheia, ¿no? Dice Analía, uno es más griego, muy bien, y el otro es más romano, en cuanto al tema de las posturas y las figuras. En este caso tiene razón. Yo diría que los dos son griegos, parecen muy griegas las figuras, la única diferencia es que una pertenece a un periodo más clásico, que es el de Miguel Ángel, que tiene que ver con las proporciones de semblante del justo medio, y el de Bernini está mucho más asociado a lo que es la imagen del helenismo. Es un momento de decadencia, una hermosa decadencia griega que va a tener que ver con el movimiento, y es el momento también con la muerte de Carlomagno y la llegada de los griegos y la expansión sobre lo que es Asia, ¿sí? Bueno, pero eso ya pertenece a la historia de los griegos. Lo cierto es que las dos devienen de la cultura griega. La distancia está en esta fuerza de movimiento. Mientras que el David de Miguel Ángel tiene que ver con las proporciones justas, en el sentido de el justo medio, y que todavía está muy presente la idea del control de las pasiones desde la razón, de eso trata el Renacimiento fuertemente, del conocimiento de uno mismo para conocer a Dios. La obra de Bernini es completa y totalmente dionisíaca. Son las pasiones ya sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Nosotros vemos en la obra de Bernini, que es el barroco, les cuento que el barroco aparte es un momento muy clave de la historia, lo vamos a estar viendo por supuesto más adelante, pero tiene también que ver con el descubrimiento de América, tiene que ver con el momento justo donde los europeos entienden que no son el centro del mundo, donde Dios los ha abandonado y donde hay otro tipo de vinculación con la tierra, ¿no? Es muy interesante esta cuestión estable, ordenada, que tiene el Renacimiento, de que Dios me mira y yo soy observado, y hay un camino de ascensión. Bueno, cuando se descubre América y cuando cambia el globo terráqueo, hay unas dudas terribles sobre la historia del hombre y de la humanidad, y qué lugar tiene Dios en todo esto, ¿no? Entonces es un momento propiamente pasional, tiene que ver con la carne, tiene que ver con el sentir. Entonces David no está analizando cómo matar a Goliat, está poniendo toda su fuerza y su empeño físico para que esto se lleve a cabo, ¿sí? Florencia. Sí, adelante. Además, también estamos en el tiempo de la Reforma. Entonces, bien, excelente. Sí. Eso también influye mucho en todo lo que es la obra de Bernini, y por eso es lo magistral que es este artista con respecto a todas sus esculturas. Excelente, muy bien. Bueno, excelente lo que dice Roxana. Lo vamos a ver todo eso detallado específicamente cuando veamos Renacimiento, ¿no? Pero muy bien también estas vinculaciones con las dudas al respecto de algo que durante mucho tiempo estuvo estable, en el caso del Renacimiento, y con el Barroco se empieza a dislocar. Ahora, observen ustedes las caras, como bien planteaba también Damiana y nuestras compañeras, cómo están observando. Es toda la cara con relación a la pasión, hasta pareciera que con los propios labios está haciendo fuerza para tirar, y sin embargo, nuestro querido David de Miguel Ángel está pensando toda su violencia, todo su desarrollo tiene que ver con la mente, que es el hombre renacentista. El hombre renacentista es un hombre que piensa. La frase clave para pensar el Renacimiento, que luego veremos, es: si Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, hay algo en el hombre que es divino. Hay algo por descubrir, porque si no, uno no entiende por qué Leonardo da Vinci abría cuerpos, miraba la naturaleza. En realidad lo que está haciendo es una investigación cosmológica, desde las imágenes que tiene, para encontrar también el factor de lo divino. Hay una relación que él encuentra ahí con la idea de lo que no es ordinario, ¿no? Que es justamente el orden de lo divino. Esta lucha de poderes que va a tener que ver con Dionisio y con la idea de la luz y la sombra aparece desde tiempos inmemoriales en dos figuras, que es Osiris y Set,
que es la representación de caos y orden, ¿no? La idea justamente de la luz y las sombras. Nosotros lo vamos a ver luego, cuando nos pongamos a ver historia del arte, y específicamente en figuras como estas, que es Caín que mata a Abel. Son los primeros asesinatos entre hermanos, ¿no? Hay una figuración muy interesante en esta fantástica obra de Rubens, donde aparece justamente el bien y el mal, esta dicotomía tan marcada en el cristianismo específicamente, pero que siempre está bidimensionada. A ver, un segundo. Ahí va. Acá está esta pieza que es bellísima, que es Francisco de Goya, es un artista del romanticismo español, y aparecen Caín y Abel peleando en una suerte de fin del mundo, ¿no? Se están peleando aparte con palos. Esta pieza me parece fantástica y pareciera como una lucha eterna, ¿no? Justamente la idea es que no se cierra. Otro de los trabajos fantásticos, artista argentino en este caso, es Cándido López. Cándido López hace esta obra que es bellísima, que es el velatorio del primer soldado muerto. Y lo traigo a colación también desde la lectura del símbolo, porque la pelea de lo que fue la guerra del Paraguay fue una guerra entre hermanos. De hecho, Piña lo cuenta en varias de las lecturas, pero si ustedes se ponen a leer, había muchos afrodescendientes que habían sido arrasados y traídos de África a la Argentina y también a lo que es la banda de Uruguay, Paraguay, y se encontraban después de mucho tiempo, ¿no? Entonces peleaban realmente entre hermanos, sumado a que somos hermanos con Paraguay, Brasil, hay como un cruce acá entre hermanos. Aparece entonces el velatorio del primer soldado muerto como una simbolización del luto, ¿no? De esta idea de los hermanos que se pelean. Acá lo vemos también en esta suerte de pinturas exquisitas de Cándido López, donde nosotros vemos también esta figuración en donde es difícil encontrar de qué bando pertenece cada uno, ¿no? Y aparece el caos de la batalla como parte de la muerte, principalmente. Hay una película muy hermosa donde habla que Cándido López solamente le pone ojos a los que están muertos. Los que están vivos peleando no tienen pintados sus ojos. Hay un lugar acá de inconsciencia también en la idea del mirar. Y esta obra, que está en el Bellas Artes, en Buenos Aires, se llama también Los primeros funerales, y es el momento exacto donde aparece Abel muerto sobre las piernas de su padre y su madre llorando la desgracia, ¿no? Es muy interesante también el recorrido de este cuerpo, que se parece mucho también a algunos Cristos descendentes de la cruz. Es muy interesante la composición, que rememora también la idea de la muerte dentro de lo que es el caos de la vida, y esta danza constante. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. No. ¿Alguna? La piedad, dice René, excelente. Es muy de la piedad. Bueno, me alegra que estemos bien. Vamos a meternos un poco con algunas intríngulis de la historia del arte, principalmente para que veamos cómo vamos a pensar este curso. Primero y principal, ¿cuánto es lo que vemos, no? Esta obra, El beso, es de Klimt, y a mí me divierte mucho porque se utiliza bastante como la imagen también de una idea, si se quiere, del amor, ¿no? Es como la representación del amor y siempre está reproducida y es muy hermosa. Ahora, vamos a ponerla en tela de juicio un poquito y yo les pregunto, ¿realmente parece una trama amorosa? ¿Es la representación del amor el beso de Klimt? ¿Qué lecturas podemos hacer hoy de esta obra, no? Pueden decirme sí, o sea, puede ser una lectura de lo amoroso también. Para mí sí, y además que recurre mucho al color, al simbolismo del color, por ahí bien. Creo, a lo que significa el color en la obra. Excelente. Principalmente, seguramente lo decís por los dorados, ¿no? Hay algo de lo divino también en la imagen. Sí, justamente. Muy bien. Bueno, claramente les cuento que Klimt pertenece a la Asociación vienesa
y él observó las imágenes que tienen que ver con el arte bizantino, ¿sí? Por esa razón, estos mosaicos bizantinos que él ve están justamente asociados a las obras declintianas, se parecen mucho a eso. Ahora, cuando nos ponemos a mirar, es cierto, como dice Rosana, que hay algo de divino específicamente en el trabajo del color, pero hay algo en el beso que tal vez no es tan amoroso como podemos leerlo. Pareciera... perdón. Adelante, adelante. No, que digo que observando más en detalle las posiciones, digo, primero el lugar donde tiene las manos, que el beso no está de hecho sucediendo, o en todo caso es un beso como medio sometido, pareciera. La me parece posesión. Está de rodillas. Sobre la mujer. Claro, y no hay un beso mutuo, digamos, es como algo más que viene sobre ella, e incluso de rodillas, frente al otro. Algo idealizado también, ¿no? Porque entre esto que es tan atractivo, porque también atrae un montón la imagen, el detalle, lo dorado es muy llamativo, como el encuentro, como que parece, es un abrazo, no sé, es como un sometimiento del amor de alguna manera, ¿no? Bien. Bueno, por lo pronto vemos amor hay, no sabemos de qué tipo, o sea, vemos sometimiento, vemos un montón de cosas, pero me parece interesante poner en tela de juicio lo que vemos, porque normalmente uno ve el beso y enseguida como que nos armamos una historia que tiene que ver también por cómo la historia del arte y la historia cultural de las imágenes nos disponen lo que vemos. Entonces pensarlo ya de otro lugar me parece muy satisfactorio. En el chat hubo varios escritos que tienen que ver con pareciera forzada, dice Pam, la decoración, dice Noé, es cierto que está muy decorada, parece una torta, ¿no? Hay algo ahí como de mucha decoración. Les cuento que pertenece justamente al Art Nouveau, está como muy ligado también al momento de Art Nouveau, que luego veremos específicamente de qué se trata. Dice Belén, me parece un beso forzado, ¿no? Hay una tensión en la mano, y dice René también una suerte de como está como hay algo de poder entre los cuerpos. Él está parado sobre ella y ella está de rodillas. Bueno, cuando uno se pone a mirar estas imágenes, que se llama el beso específicamente, hay asociaciones que nos demandan una suerte de implicancia de observar detalles. Como por ejemplo, que el beso está siendo dado por él fuertemente sobre la cara de ella. De hecho, las manos de él fuertemente, las direcciones de las manos de él son rígidas, sostienen la cara de ella para que no se mueva, y ella en ningún momento lo abraza. Pareciera como queriendo quitarse las manos, y a la vez hay algo ahí de tensión, ¿no? Que también se puede asociar a una suerte de éxtasis, porque también se podría asociar a una suerte de éxtasis. Cuando uno analiza el beso y cuando uno ve escritos sobre el tema del beso, se dice que Klimt hace esta pieza pensando justamente en el momento en que Ifigenia es entregada por su padre en sacrificio. Él es Agamenón, está a punto de irse a la guerra de Troya y se le pide un sacrificio. Entonces él arroja a Ifigenia por un acantilado, ¿no? Otra de las lecturas es que es en realidad Apolo, que podría ser tranquilamente porque de hecho tiene lo laureado en su cabeza, que está a punto de tomar a una mujer que se convierta en laurel. Entonces es un mito relacionado también a lo griego. Bueno, les cuento las opciones porque Klimt en ningún momento aclaró de qué se trata el tema. Pero si ustedes lo ven, hay algo en el manto de ella que termina como clavándose, como si estuviera echando raíces, ¿no? Cuenta la mitología que en un momento Apolo se burla de Cupido y Cupido lo hace enamorarse de la única mujer que había jurado nunca amar a nadie, a ningún hombre. Entonces le pide a su padre, esta chica, ser salvada, y como ni largo ni perezoso, Zeus hace una cosa: o te mete en las estrellas o te convierte en algo. En este caso lo convirtió a ella en una planta de laureles. Por esa razón él jura laurearse. Por esa razón los laureles que tiene Apolo en su cabeza, o Marte, están asociados justamente a este mito. Bueno, eso trata un poco lo de Klimt. Esta pieza, que es cubista, pertenece a Pablo Picasso, y es una adaptación.
En el arte vamos a ver dentro de la historia algunas citas que uno recuerda, que nos rememoran a la obra original, pero con adaptaciones. En este caso es un beso cubista, y lejos de no ser un beso compartido, ella parece que le está comiendo la boca, ¿no? Hay algo acá del arrebato de ella sobre el cuerpo de él, y hay un cambio de perspectiva también del beso. Esta obra es muy hermosa, pertenece a Pablo Picasso, que es de la vanguardia del cubismo. El cubismo nace en 1905, lo estaremos viendo en su momento y también veremos por qué se llama cubismo y demás. Pero el beso en sí mismo es un símbolo que aparece en toda la historia del arte, como en este caso en el de Masaccio, que es un beso diferente, que es el beso de la traición. Tiene que ver con poner al otro en tela de juicio, ¿no? De elegir al otro mediante el beso. En este caso es Judas dándole un beso a Cristo, está a punto de marcarlo con ese beso frente a los romanos, y aparece este tema del tira y afloje. ¿Se me escucha bien todo? Porque me pareció que tenía internet inestable. Sí. Perfecto. Muy bien. Y el beso de Magritte. Este beso de Magritte es un beso exquisito y muy incómodo. Fue muy utilizado también durante la pandemia esta obra como figuración, ¿no? Y es un beso incómodo en el sentido de que se llama Los Amantes, ninguno muestra su rostro y aparece esta tela cubriendo, y en el fondo no sabemos exactamente si se están dando un beso. Hay algo ahí de las luces y las sombras que incomodan también a la perspectiva de estos cuerpos que se tocan. Magritte tiene surrealista, y es un surrealismo muy especial, tiene mucho que ver con el enigma principalmente. Y con la obra de Chirico, que es un artista de la metafísica italiana, que pertenece justamente a la metafísica italiana, que es una vanguardia de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, para resumirlo. Es hermoso, ¿eh? Esta obra es muy bella. Cuando veamos a Magritte vamos a ver específicamente este tema de las telas. Él trabaja las telas muy del barroco también, de estos pliegues que ocultan más que demostrar, y que incomodan y nunca develan nada, siempre aparecen como asfixiantes. Cuenta la historia de la biografía de Magritte que él trabaja con los pliegues y con los paños mojados, al igual que la escultura helenística. Bueno, esta es una cosa de la biografía de él, pero su madre muere ahogada en un río, se mata, se suicida, y cuando la sacan, en uno de los diarios escribe que la sacan con su enagua dada vuelta sobre el rostro, ¿no? Entonces hay algo ahí de la rostridad cubierta como una mortaja que a él lo impresiona. Pero bueno, esos son historias de Magritte específicamente. El beso como parte también de la obra de Robert Desnos, que es bellísima. El beso es un pacto también, tiene que ver con el amor y tiene que ver con el encuentro. Y acá ya nos metemos con algo que para mí es fundante y está también asociado a lo que muchos de ustedes planteaban en el tema de lo femenino y lo masculino, ¿no? Esta cruz que vemos acá, ¿con qué está asociada para ustedes, no? ¿De qué época es esta cruz? ¿O de qué época la reconocerían esta cruz que vemos acá? Una cruz griega. Muy bien, una cruz griega. Principalmente porque lo reconocemos como griego. Porque tiene los 4 lados iguales. Muy bien, porque tiene los 4 lados iguales. Es una cruz griega, y cuando pensamos en el símbolo de la cruz, bueno, principalmente lo asociamos al cristianismo, porque es el que más utilizó este símbolo. Pero como dijimos que es griego, bueno, Cristo todavía no había ni nacido, o sea, no existía el símbolo de la cruz. ¿Qué se podría llegar a simbolizar la cruz, entonces, para los griegos, no? Como bien planteaba Anne Giacometti, aparece este tema de la cruz cretense, es de Nosos, desde el siglo XV a.C. Y sí, adelante. Pensé que alguien iba a decir algo, perdón. Aparece como símbolo en relación a dos vinculaciones importantísimas que van a tener que ver con el principio de lo femenino y con el principio de lo masculino. El principio de lo femenino está en relación al tema de la tierra,
en la mayoría de las culturas, exceptuando la egipcia, pero en la mayoría de las culturas la idea de la tierra está simbolizada como el germen de lo femenino, porque de ella todo nace y a ella todo va. Es el símbolo también, en el caso de lo femenino, de la transmutación. Las mujeres, lo femenino, no las mujeres. Acá quiero aclarar una cosa importante. No se trata de hombres y mujeres, se trata de principios femeninos y masculinos. Y los hombres y las mujeres tienen ambos condimentos, ¿sí? En cuanto al tema de esto. En el caso de la horizontal, es lo yerto, es lo muerto, pero es también el símbolo de la renovación, porque de eso muerto se renace constantemente. Y en el caso de la horizontal, de la vertical, está asociada al símbolo de lo masculino, ¿sí? No de los hombres, sino del principio masculino, que va a tener que ver con el sol, va a tener que ver con los equinoccios que caen sobre la tierra de manera perpendicular, y en relación también al tema de las aguas que caen. Y luego están las aguas sedentes. En el caso de la mar, o hablamos de la mar porque está asociada al principio de lo femenino. Estos símbolos son antiquísimos. Ya en la Grecia clásica y en la Grecia primitiva aparecen, pero aparece también en este caso lo que es la cruz ansada, que es una cruz egipcia, ¿sí? En este caso, y aparece el horizonte, y aparece esta vinculación de la cruz ansada a la cruz de la vida, que es en realidad el recorrido del sol hasta que desciende en el inframundo. Entonces la cruz tiene el principio de la luz, el principio de la tierra y el principio de lo descendente, de aquello que no puedo observar, que tiene que ver con la serpiente, esos lugares del inframundo específicamente. En todas las culturas religiosas, el cielo está asociado justamente a la vida y a lo divino, a la idea de la ascensión de las almas, y las oscuridades, el lugar de los muertos, va a tener que ver con tierra adentro, es el lugar donde no podemos nosotros acceder. En el caso de la cultura relacionada a lo preincaico y a lo incaico también, aparece la chacana, las culturas andinas, y la cultura de la chacana es una cruz que es cuatripartita, tiene un cuadrado en el centro, y es en realidad el mapa de una suerte de pirámide vista desde arriba. ¿Lo ven? Hay una suerte de mapa de una pirámide escalonada vista desde arriba. Es más, las pirámides latinoamericanas no son como las egipcias que terminan en punta. De hecho, las que terminan en punta están asociadas al sol, y esta cuestión de los rayos que caen sobre la tierra, no sé si sabían esto, pero la pirámide es el símbolo justamente del sol, que está en una punta y cae sobre la tierra, ampliándose en 4 partes, y en el caso de esto es una pirámide que está mochada, ¿no? No tiene la punta, sin embargo en la parte de arriba solían tener una suerte de gran lugar redondo, vuelve a aparecer el símbolo del círculo, que se llenaba de agua, donde se reflejaban las estrellas. Entonces en las pirámides, en la parte alta, se hacían investigaciones que tenían que ver con la astronomía, ¿sí? Miren ustedes de lo que estamos hablando, y cuando hablamos de evolución en el arte y en el ser humano, es un poco extraño la palabra por momentos. O sea, las búsquedas tienen que ver con eso. Vamos a ver otro tipo de cruces. Está el corazón de Tursas, que tiene que ver con hoy por hoy está muy en boga por el tema del dibujito de Thor, que es el martillo en movimiento, ¿sí? Ese martillo que tiene que ver con los celtas también, aparece Thor, y entre medio de esta cruz que está girando, aparece también este otro tipo de cruz, y es el símbolo, no sé si lo llegan a ver, de lo que es la esvástica. La esvástica en realidad es una cruz que está en movimiento. Es una cruz que lo que hace es generar un dinamismo, a diferencia de la cruz cristiana, de la cruz griega, que es sedente, es como un símbolo muy estático. Estas cruces son dinámicas. Acá tenemos a la chacana, en una imagen muy hermosa donde aparece el dios Inti, y aparecen los animales de poder dentro de lo que es la cultura andina. La cruz ansada, y acá aparece la cruz católica. El catolicismo lo que hace, ni lerdo ni perezoso, porque es una cuestión también de poder, es elevar ya no
el horizonte al centro de la cruz, sino que lo va a elevar cerca de la zona de la cabeza, ¿sí? Hay una relación acá entre el poder del pensamiento y lo que tiene que ver con el poder de lo divino. Hay una relación muy interesante intelectual principalmente, en el caso de la cruz cristiana. Y la cruz nace de estos símbolos, ¿no? Van a tener que ver con la tierra y con la relación de lo que sube y baja. Hay una relación directa entre el adentro, lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está adentro y lo que está afuera, y viene de este símbolo. Piet Mondrian, que es un artista del neoplasticismo, lo vamos a ver cuando veamos Vanguardias, es un artista que, si uno no conoce un poco de qué va la cosa de estos símbolos, ve cuadrados, ¿no? De hecho le llaman el pintor de los cuadrados de colores. Bueno, Piet Mondrian era un gran investigador de los símbolos, y gran parte de su elaboración de trabajo, muy cercano también a la Bauhaus, está en relación a estas cruces, ¿no? A estas cuestiones del horizontal y lo vertical, aportándole también en estos cruces de vida y de muerte, de resurrección, una cuestión muy anímica desde los colores. Los colores también están vinculantes, en este caso, en la obra del neoplasticismo. Es una vanguardia muy cercana también a lo social, intenta de alguna manera participar de lo social, lo veremos en su momento específicamente, pero con un gran enlace con lo espiritual, ¿sí? Y acá pasamos a los últimos tres símbolos que me parecen importantes, y ya abro micrófono también para escucharlos un poco. Vivimos en un mundo cuadrangular. ¿Qué significa esto? Hay tres símbolos fundantes en nuestra historia como humanos. El cuadrado es el primero. Es más, si ustedes levantan la vista, seguramente su mesa es cuadrada, la pantalla de su computadora es cuadrada, el celular es cuadrado, la ventana es cuadrada, la puerta es cuadrada, la habitación donde están seguramente tiene 4 lados. Hay un lugar donde lo cuadrangular, el número 4, tiene que ver con lo terrestre, tiene que ver principalmente con el mundo de la materia, ¿sí? Es más, tenemos 4 puntos cardinales, tenemos 4 estaciones del año, estoy pensando que otras cosas son de 4 cuatripartitas. Bueno, son 4 los puntos de la cruz, ¿sí? Hay una relación acá directamente con la materia. Luego tenemos este otro símbolo, que es el triángulo. El triángulo tiene que ver con el mundo de la imaginación. Tiene también que ver con lo que se percibe. Otra de las cosas de 4 son el fuego, el aire, la tierra, los elementos, dice Noé, me lo está chusmeando. Me falta uno, que el aire, creo que lo nombré, el agua, la tierra, el fuego y bueno, me sigue faltando uno, chicos. Agua, tierra, aire y fuego. Esa, ahí está, ya lo tenemos, gracias. Esos 4, ¿no? Son 4 elementos naturales, 4 componentes fundantes. El mundo de la imaginación es triangular, es diferente. Hay algo acá de lo receptivo, ¿sí? Y de la cuestión de la expansión hacia arriba. El triángulo puede tener 2 formas. Si se cruzan estas 2 formas, les va a quedar la estrella, ¿sí? Hay una situación de estrella. Y por último, que ya lo hemos visto, el círculo, que tiene que ver con lo celestial. Es el mundo justamente de los dioses, lo celeste, esta idea del continuo sagrado. Estos símbolos se repiten en toda la historia del arte. Y ya cerrando un poco esta presentación, les cuento que el símbolo del círculo se asocia a lo siguiente. Está la serpiente que se muerde la cola, que seguramente lo habrán visto como símbolo en algunas culturas, que es el Ouroboros, ¿sí? Que tiene que ver con el infinito, que está asociada a esta imagen que vemos acá, que es un laberinto, y luego la espiral, que en realidad son 3 imágenes muy, pero muy vinculantes y muy asociadas principalmente a la idea del camino de la iniciación, ¿sí? Es más, cuando uno piensa en el laberinto, la primera imagen que se nos viene a la cabeza, o una de las más cercanas, es esta, que es justamente la mitología griega en cuanto a la idea del Minotauro. ¿Por qué es tan importante este símbolo de la serpiente, la espiral y el laberinto para la historia del arte? Porque es un símbolo que constantemente se reedita hasta en lo contemporáneo.
Dentro de ese laberinto sagrado, hecho por Dédalo, que tiene que ver con un trasfondo mitológico, aparece la idea de la bestia que está dentro de ese laberinto. Y como bien planteaba nuestra compañera tarotista, hay una relación fundante acá entre el cuerpo mío y el cuerpo de lo salvaje o el cuerpo del caos, ¿no? Uno de los templos más importantes de Grecia rezaban en su escrito, en la parte alta, que decía lo siguiente: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El Delfos tenía, el oráculo de Delfos, esta frase que luego va a ser tomada por el cristianismo, ¿no? Conócete a ti mismo, esta frase tan motivacional que se usa tanto ahora, conócete a ti mismo, ¿no? Hay una cuestión acá de volver a uno, pero no solamente para conocerte a ti mismo, sino para conocer también a los dioses. Hay una relación en la búsqueda del yo y la idea justamente de conocer el universo. Dentro de ese laberinto nos encontramos con la figura del Minotauro, que en realidad es una dualidad de uno mismo, ¿no? Ahí acá aparece justamente la idea de la animalidad, este personaje tan hermoso que, como dice Borges en el texto de Asterión, que se los dejo para que lo lean, cierra con esta frase: ¿lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo, que es quien lo mata. El Minotauro apenas se defendió. El Minotauro espera que lo maten porque está solo metido en ese laberinto, condenado, y juega a golpearse por momentos en las paredes del laberinto, hasta que llega Teseo a salvarlo de alguna forma, ¿no? La imagen que vemos al lado pertenece al neoclásico y es otra figura mitológica que está también vinculada al laberinto, que es Dédalo, que es quien construye el laberinto, y luego es metido ahí con su hijo Ícaro, e Ícaro ahí está volando, ¿no? Que también es una imagen muy hermosa utilizada por el tema de los padres y la relación con sus hijos, de dejarlos volar, ¿no? Bueno, a Ícaro no le va tan bien porque se enamora del sol, otro símbolo sagrado, y se acerca demasiado, y sus alas, que están pegadas con grasa, terminan derritiéndose. El laberinto, como símbolo, aparece en el gótico. El gótico, no sé si sabían, en la parte central tiene un laberinto como forma. Miren qué belleza este laberinto, pertenece a la Catedral de Reims, pertenece al gótico. Al igual que este otro laberinto que vamos a ver en una catedral inglesa, bellísimo, diferente forma, pero es un laberinto. Y acá, en la Capilla Sixtina, les muestro la imagen acá y luego la estructura, aparece otro tipo de laberinto. Un laberinto que es mucho más racional y se parece a los distintos círculos que atraviesa la figura de los 8 círculos sagrados de... Ya me va a salir. Es un texto italiano. Bien. ¿Por qué razón aparece el laberinto como forma dentro de la historia del arte? ¿Y por qué razón creen ustedes que está siendo tomado por la religión? Juguemos un poco, a ver. Lo primero que se les ocurra, ¿eh? Tal vez puede ser por las tres primeras preguntas que dijiste al comienzo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y toda la trama de la vida se trata de atravesar básicamente. Me gusta. Pienso. Sí, bueno, está muy bien, de hecho. Bueno, Eliana también plantea esta idea como búsqueda, ¿no? Sí, la vida es eso, es un descubrimiento permanente, ¿no? No sabemos el devenir. Muy bien. Me parece. Bien. ¿Alguien más? ¿Hay alguien escrito en el chat también? Ah, bueno, Adriana, te mandamos un beso. Te dejo la clase grabada. Bueno, hay algo en el laberinto que tiene que ver con la idea del aprendizaje. Nosotros somos seres que aprendemos a medida que avanzamos. Hay una frase que dice una de mis mejores amigas, dice: Dios escribe recto en renglones curvos, ¿no? Es una frase muy cristiana, pero muy interesante también para pensar esta imagen de que no sabemos exactamente hacia dónde nos encaminamos, pero ahí vamos aprendiendo. Es más, la única forma de atravesar el laberinto, primero es en soledad, porque es el camino del héroe. Quien hace el laberinto, lo hace solo. Entramos a este mundo solos y nos vamos solos. Y en ese camino de trayecto,
que acá aparece relacionado también a la idea de lo divino y también al descubrimiento de lo personal, hay un recorrido que uno va a hacer. Y a pesar de que parece muy complejo, estos laberintos no son los laberintos donde uno se pierde, son los laberintos donde caminamos y donde no vemos hacia dónde vamos. Si ustedes siguen este laberinto van a ver que no es que no hay una encrucijada, no hay una mentira, pero es un laberinto a plena fe. Es un laberinto que uno tiene que hacer caminando. Esto me hace acordar mucho... Sí. Perdón, y una cosa más. Está lo circular, digamos, en donde está el todo, este infinito permanente. No hay una idea psicológica de un crecimiento tan como personal como lo entendemos nosotros hoy en día, me parece. Es una cuestión de zambullirse en ese todo como parte absoluta, tanto en, en esa línea que está así horizontal en la cruz, digamos, algo así me parece más. Excelente. Bueno, es más, lo interesante es que lo interesante del laberinto es que se llega a un centro. Y lo importante del laberinto no solamente es llegar al centro, sino salir de ahí con todo el conocimiento. ¿Sí? Que me parece que es bellísimo como símbolo principalmente. Sabiendo que en el centro tal vez nos encontremos con la bestia, ¿no? Estos símbolos son parte de la cultura del gótico y van a también estar en el Renacimiento, que es el movimiento que le sigue. Lo que pasa que el laberinto, aparece acá, ya me acordé, la imagen de Dante, Alighieri, ¿no? Dante va a recorrer en la Divina Comedia 8 círculos en búsqueda justamente de su mujer Beatrice, que se suicida, y él la va a buscar en el infinito recóndito del infierno, ascendiendo luego por 8 círculos hacia el cielo. Los círculos, en el caso de la imagen del Renacimiento, es un laberinto mental, no es un laberinto de recorrido, ¿sí? Como estamos viendo en el gótico, que es el movimiento anterior. Y cuando pensamos en el gótico, ya acercándonos un poquito a lo que va a ser la clase que viene, pensamos en el movimiento anterior, que es el románico. Y el románico está en relación a la figura clave y bella, por donde se la mire, del peregrino, ¿sí? El peregrino es aquel que sin saber si va a llegar, se encamina a Santiago de Compostela desde diferentes puntos para llegar, y lo único que lo mueve es la fe, ¿sí? A diferencia de los peregrinos contemporáneos que tienen un camino trazado, ustedes piensan en la Edad Media, encaminarte hacia Compostela era encaminarte realmente a la nada, o sea, ibas con vos y tu fe, y la mayoría no llegaba, ¿sí? Hay un lugar acá también de recorrido del peregrino. Este recorrido del peregrino, que está simbolizado en este caso por esta imagen, que pertenece a Santiago de Compostela, nos asocia directamente a la figura del camino del héroe, ¿no? El héroe hace el camino solo y abre los ojos en el camino. Les puse la figura de Neo, de esta imagen de Matrix, porque me parece fantástica, porque también es el camino del héroe. Es más, en un momento Neo pregunta, ¿por qué me duelen los ojos? ¿No? Una vez que él se despierta de ese es muy hermosa la imagen, de ese adormitar constante, él se despierta en ese otro mundo, que es el mundo de la verdad, que es el mundo real, y dice, ¿por qué me duelen tanto los ojos? Y le contesta el personaje, porque nunca los habías abierto, nunca los usaste, ¿no? Hay un lugar acá donde la verdad duele también, visualmente duele. Y el camino de Compostela está asociado a este juego, que lo vamos a ver la clase que viene, también recorriendo, por supuesto, lo que es el románico, que es el juego de la oca, ¿sí? Es el camino justamente a Finisterre, a lo que a Compostela, que es el campo de estrellas. Después vamos a ver todo esto. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Cómo estamos? Así continuamos con lo último ya. Les prometo que es lo último. Bueno, espero que les vaya interesando. Es todo interesante. Re interesante. Sí. Esta clase es muy introductoria, o sea, después en los diferentes periodos vamos a ver conceptos, contextos. Hoy por hoy es una clase como abierta para pensar juntos de qué se trata toda esta historia, ¿no? Bueno, qué bueno que les vaya interesando. Y acá llegamos a algo central que tiene que ver con el poder de las imágenes. Las imágenes tienen un poder sobre nosotros y por esa razón el arte va a estar siempre acompañado de formas de pensar, ¿no? Que es importantísimo. El poder de las imágenes está presente porque narran
y ponen en contexto cosas que no sabemos si sucedieron así, lo dejo como enigma, ¿no? Pero dan lugar a un testimonio. Esta imagen a mí me encanta porque es salvaje a más no poder, que es la libertad guiando al pueblo, es la idealización, entre comillas, de esta libertad salvaje del pueblo que está guiando al pueblo de Francia. Y cuando uno se pone a mirar las entrelíneas de la estructura, es terrible. Hay un niño al lado con armas, ella está pasando por arriba de un montón de muertos que están en el piso, ¿no? Pareciera como saliendo del propio infierno y apretando los cuerpos de los que están debajo de ella. Bueno, y hay un montón de lecturas justamente en relación a lo que es el romanticismo. Delacroix hace esta obra y es muy juzgado porque justamente cuando el pueblo francés se levantó, los artistas no lo vieron en batalla, o sea, no lo vieron ni siquiera en la calle, se había ocultado en su taller. Entonces, bueno, fue muy criticado por esto. O también en este caso, en esta obra del neoclasicismo, es Napoleón coronando a su emperatriz Josefina, ¿no? Es muy bella esta pieza, es de 1804, y narra una suerte de figurita que uno después podría recortar en Villiquen, ¿no? ¿Se acuerdan Villiquen que venían esas figuritas que tanto marcaron como nuestra historia, o Anteojito, que son como idealizadas, y van narrando un testimonio de algo que pudo haber sido, pero que no fue tan así, y en este caso está Napoleón, que se autocoronó, no en vano, con una corona de laureles, y él está coronando a su mujer Josefina. Y eso es parte del neoclásico. Y el poder de las imágenes, bueno, tiene una dimensión completamente diferente con la fotografía. ¿Por qué? Porque la fotografía es la relación directa con la idea de verdad, principalmente. Bienvenida Mirta, y estamos en contacto también. La fotografía tiene que ver con la idea de la verdad. Es más, cuando nace el dispositivo fotográfico, hay una relación directa entre la fotografía y lo verídico, ¿no? Entonces, la imagen del hombre en la luna, tan criticada y de tanto enigma, ¿no? Que está en esta escena, o estas imágenes terribles de lo que es también lo testimonial, o en este caso que es el paño de Turín, donde se dice que aparece la cara de Cristo, ¿no? Es justamente el paño que cubría el cuerpo de Cristo. Hay una idea acá que nos da a entender que el arte tiene que ver con un poder verídico o una suerte de encuentro de la verdad, de un testimonio sobre la tierra de algo. Bueno, gran símbolo de esto fue la estructura del gótico incendiándose, como fue Notre Dame, que fue realmente una actualización de lo simbólico. Es muy interesante porque Notre Dame durante mucho tiempo fue parte de la historia, como algo de lo anterior, del pasado, y uno iba a Notre Dame y había una relación con la idea de la cristiandad, pero una relación directamente con un gótico viejo, ¿no? Como algo vetusto, donde uno sacaba fotos y demás, y el hecho de que se queme lo actualizó completamente. Hay un pensamiento que se vuelve a actualizar a partir de la imagen de Notre Dame quemándose, y todas las preguntas que eso surge y generó, ¿no? De qué hacer con esa estructura que se estaba incendiando. Cierro con esto, que tiene que ver con otro de los ejes del arte, que va a estar en relación a la idea de la belleza. Cuando uno piensa en el arte, piensa en manifestaciones artísticas que tienen que ver con el pensamiento humano, que tiene que ver con el cosmos, que tiene que ver con la técnica, con el tecné específicamente, y los primeros en hablar de belleza y preocuparse realmente por la idea de lo bello son los griegos, ¿sí? Fuertemente Homero, Pitágoras, Platón, Sócrates, que no escribió, pero escribió Platón las conversaciones, ¿no? Estaban preocupados realmente por el tema de la idea de belleza. Homero va a decir, lo bello es lo que gusta, ya sea dado por la naturaleza o por el hombre. Hay una relación muy interesante acá, que Homero utiliza el término natural como un término también de la belleza. La naturaleza produce belleza al igual que la puede producir la mano humana. Luego hay un cambio en esta noción y es el cambio pitagórico. Alguien hablaba ahí de la buena forma cuando vimos justamente el David, y Pitágoras es el primero que plantea algo que las culturas anteriores trabajaron, pero no lo habían desarrollado a nivel escrito,
que es el tema de la relación con la matemática y las proporciones. Y acá volvemos a un término que estuvimos trabajando durante esta clase, que tiene que ver con la idea de caos y orden. Para los griegos, lo que está ordenado, lo que está proporcionado, está relacionado a la idea de belleza. ¿Sí? Hay un reflejo de la armonía corpórea, esta imagen de Vitruvio, ¿no? Donde aparece la idea de lo bello. Lo bello es aquella cosa asignada por un canon que puede repetirse. Hay algo ahí del crecimiento armónico de las formas que están relacionados con la idea de un orden que tiene que ver con lo divino y que tiene que ver con lo sagrado. Y que por lo tanto tiene que ver con lo bello. ¿Me siguen hasta acá? La belleza no solamente es estética. Por esa razón las matemáticas para los griegos también eran bellas. La geometría, fundamentalmente, tenía que ver con la idea de belleza. Y el arte estaba también asociado a estos cánones sagrados, ¿no? Más allá de que Platón en la República lo pone el artista como una suerte de categoría menor, no vamos a entrar hoy por hoy a eso, pero él dice que los artistas copian de la naturaleza y eso genera una copia de la copia. ¿Por qué? Porque él decía que había un mundo de las ideas, ¿no? La idea de lo bello, la idea de un perro, la idea de un cuerpo. Ahora, dentro de lo que son las culturas africanas y también indoamericanas, hay un canon que se repite. Si ustedes ven, esta sección de la piedra es igual que esta sección del medio y es igual que esta sección de abajo. Entonces, hay un canon que tiene que ver en este caso con que está tripartito, que no tiene que ver en sí con la representación de un cuerpo natural, pero sí con la idea de un cuerpo ordenado. Hay algo de orden que tiene que ver con la estructura de crecimiento. Al igual en este caso que la cultura africana. Sí. Y de proporción. Exactamente. La proporción, el orden, está asociado al concepto de lo bello. Nosotros vemos belleza o músicas armónicas, en el caso de la música, ¿no? En las imágenes que se van como repitiendo, que tienen un canon armónico de crecimiento. Y acá viene un tema, ¿no? De lo que podemos prever. Si es previsible, hay algo ahí de la belleza. Hoy por hoy con el arte contemporáneo no podríamos decir eso, porque hoy por hoy el caos también tiene para nosotros una lectura bellísima en cuanto al tema de lo que nos agrada. Las culturas africanas, si ustedes ven el tamaño de la cabeza, es exactamente igual al tamaño de la pierna en este caso. Vuelve a aparecer un canon diferente al griego, pero sí de un orden categórico. Y la escultura arcaica tiene un orden también de crecimiento, es muy interesante, y hasta llegar a lo que vamos a ver nosotros, que es la clásica, lo vamos a ver específicamente con la obra del Renacimiento. Miren qué parecido al David de Miguel Ángel que es de este cuerpo. Podría ser una representación del David, ¿no? De Miguel Ángel. Y luego está la helenística, que tiene mucho que ver con el barroco, que tiene que ver con la idea del caos, que tiene que ver con este cuerpo que siente, que le duele, ¿sí? Este tema de las pasiones que generan una suerte de dramatismo. La belleza para los griegos estaba asociada a la bondad, a la idea del bien. Hay una idea del bien supremo. Y acá ya, bueno, hasta acá. Si no, ya es demasiada información y lo veremos principalmente la clase que viene, ¿no? Bueno, cuéntenme cómo están, cómo lo vieron venir, si tienen dudas o si tienen algún tipo de concepto también que quieran compartir, nada, va a ser bienvenido. Hermosa la clase. Florencia, pido mil disculpas. Paula, no, le presento a Paula. Paula es del Sibori, es justamente la persona que me invitó. Tuve justo un Zoom que me invitaron de la UBA a dar una charla. Buenísimo. En un posgrado y bueno, me demoré unos minutitos y no, al contrario. Súper puntual. Bueno, muy agradecida por esta hermosa charla. Ayer justamente en una clase mostré el de la Croix de fotografía, dialogando con la fotografía de Chile, que se viralizó en octubre del 2019, y hablando como esto de que las imágenes se nos vuelven a presentar todo el tiempo.
¿no? Y Exacto. me encantó todo tu análisis y toda tu exposición, en la que desarrollás todo un sistema radial, estaba pensando también relacionado con el círculo, que permite relacionar a esas obras de arte con un montón de otros conceptos que nos permiten acercarnos a su comprensión y enriquecer lo que ya sabemos o no sabemos de ella. Gracias, Pau. Bueno, mi propuesta con respecto al curso tiene que ver justamente con esta cuestión de lo radial o lo transversal, ¿no? ¿Por qué pienso esto? Porque a veces para hacer un curso de historia del arte hay muchos en internet, o sea, van a encontrar un montón de cursos. Pero me parece que es interesante entender los textos y contextos filosóficos también que llevan a la elaboración de las imágenes. Las imágenes van a tener contextos históricos, pero hay algo transversal que tiene que ver con las búsquedas de lo humano, con las búsquedas de las preguntas metafísicas, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y por qué razón también van como a elaborarse el arte de esta forma, ¿no? Que lejos de ser, yo a veces reniego mucho, no hay una evolución en lo artístico, hay diferentes búsquedas de sentido, y cada parte de la historia dio a conocer justamente todo esto. Voy despidiendo a la gente que se va desconectando. El martes que viene ojalá los vea. Y no sé si alguien quiere comentar algo. Roberto, que te veo ahí conectado con el micro encendido. O alguien, no sé, el que quiera. De eso trata un poco. Para mí es ver textos y contextos. Sí, Roxana. Yo prendí la cámara porque, bueno, ya habían comenzado, no la clase, sino ya se habían presentado algunas personas, me imagino, y ha sido súper motivador para mí, porque siempre estoy yo soy estudiante de arte, y siempre estoy con esta sensación de que me falta un montón, y la verdad que esa fue como mi iniciativa a hacer un curso, decir, bueno, a ver, ¿cuánto es lo que puedo o cuánto no? Y me encantó porque fui pasando por toda una trayectoria de lo que nos han dado en lo que es historia del arte, un panorama en general, y está muy bueno, me gustó, coincide mucho todo lo que se expuso, me llevo un montón de cosas nuevas también, y bueno, espero poder seguir cursando porque, bueno, es una forma... Qué alegría, sí. Sí, bueno, de eso trata un poco, porque como bien vos decís, tal vez vos viste historia del arte. A mí me pasa cuando estudié historia del arte, les cuento que había cosas que no me cerraban, que había cosas que no entendía, ¿no? Más allá de lo histórico, que es importantísimo porque es una clave, pero hay una pregunta por la producción de imágenes que a veces no se hace, y ahí donde meto yo la cuchara y me puse a investigar, obviamente a partir de texto, no es que me puse a investigar sola, sino que está todo manifestado por textos de muchos artistas contemporáneos principalmente, y muchos escritores como Didi Uberman. Bueno, Benjamin trabaja mucho el tema de las imágenes, investigaciones también que tienen que ver desde la filosofía, así que ese es el panorama un poco de este curso, ¿no? Ahondar un poquito más en lo que tal vez ya conocemos o creemos conocer, y de eso va la cosa. Qué bueno que Roxana te sea de utilidad. Gracias, invitaste una cosa muy buena. Bueno, gracias. Para mí muy interesante y todo nuevo. Buenísimo. Bueno, yo espero verlos el martes que viene. Ya arrancamos hoy, pero el martes que viene vamos a ver Románico, vamos a ver las producciones del Románico, y en específico se ve Santiago de Compostela, ¿no? La vinculación con el camino compostelano y lo que es la catedral de Santiago de Compostela. Vale. Cada clase vamos a ver un tema diferente y un concepto distinto sobre el mundo que produjo esa imagen, ¿no? Y hasta dónde hoy por hoy se sigue teniendo una relación. Así que bueno, espero verlos a todos. Sí. Después de cada clase envían vía mail iba a decir la eso. grabación. Exacto, Bien. Las clases quedan grabadas durante 3 meses, 4 meses, así que ustedes las pueden reeditar, volver a ver. Yo a veces veo que están apurados escribiendo, no se preocupen que todo eso va grabado, y aparte les comparto textos y otros videos también
aledaños al tema, así pueden tenerlos. Claro, porque realmente en 4 meses vamos a un montón de información. Así que... Flor, te tengo que mandar por mail para que me envíen los datos para la suscripción, ¿verdad? Sí, si quieren, al que yo no le haya mandado mail, le escribo acá mi mail para que lo tenga, me mandan y yo les envío toda la info de esto y el ingreso ya para la clase que viene. Una información. Te quiero preguntar una cosa, Florencia. Sí, adelante. Sí, yo tengo una duda. Adelante. Tengo una fecha para mañana, miércoles, a las 16:30. ¿Será otro curso? Mañana es otro curso. Mañana es un curso de arte contemporáneo. Se ve desde vanguardias en adelante. Este curso arranca desde el románico. Vemos románico, gótico, renacimiento, y hacia adelante, llegando también a vanguardias, por supuesto, ¿no? Este curso es muy pretencioso, llega hasta Warhol, para que tengan una idea. Entonces vamos a ir en un jet a toda velocidad. Prometo ser lo más clara posible conceptualmente. Gran parte de las imágenes también se las voy a estar mandando en un PowerPoint para que ustedes después puedan desandar este camino, ¿no? Es como, este curso introductorio viene para mí al hueso, principalmente para recorrer fuertemente cada concepto, que ustedes tengan las herramientas para poder luego mirar, investigar también y reconocer principalmente el movimiento, que es algo que a mí me interesa, que ustedes puedan ir a un museo y decir, esto tiene que ver con futurismo italiano, porque tiene estas características, y entender el concepto principalmente de esos movimientos, ¿no? Así que bueno, esa es la pretensión. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Un beso muy grande, gracias al Museo Sibori por esta oportunidad y gracias, les mando Flor. un cariño a todos. Un gusto. Chao, gracias. Nos vemos el martes, el que pueda. Deja tu mail por las dudas. Sí, lo dejé anotadito acá al costadito.